Hola, hoy sábado me corresponde a mí, Katia Mora, hacer la enseñanza y le vamos a pedir al Padre de Gloria que sea Él utilizando mi boca, mi mente, mi corazón, mis oídos y todo mi ser para que la palabra que vamos a exponer sea de bendición para nuestra vida y nos haga recapacitar en lo que el Señor nos manda a todos como hijos de Dios a hacerlo. Vamos a inclinar nuestro rostro y comenzar esta enseñanza con una oración, como debe de ser todo en la vida. Primero todo ponerlo en las manos del Altísimo para que sea Él dando bendición hasta que sobreabunde. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, justo, verdadero, Príncipe de paz, Rey de gloria y de bondad, soberano nuestro, Señor nuestro, Redentor nuestro. En tus manos santas, Señor, ponemos esta enseñanza para que seas tú, bendito Dios, utilizando a esta tu sierva, Señor, muero a mí misma para que seas tú reinando, para que seas tú creciendo. Es en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, la palabra de hoy la tenemos, y la hemos oído tantas veces, pero muy pocas veces ponemos atención a lo que el Señor nos manda. Y esto es un mandato. No es que a alguien se le ocurrió porque sí, es un mandato. El Señor nos manda a perdonar. Y es tan importante el perdón, porque el perdón nos libra, nos limpia, nos restaura. El perdón nos quita el peso del diario vivir. Así que hoy les invito a que abran el corazón y escuchen lo que el Padre de Gloria quiere hablarnos, quiere decirnos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Y comenzamos primero con la primera cita bíblica que la encontramos en el Salmo 32 en los versos 1 y 2. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Nuestra maldad ha sido quitada, nuestras culpas han sido perdonadas. Muchas veces a causa de nuestros pecados, muchas personas viven llenas de sentimientos de culpabilidad, reconociendo que han obrado mal, reconociendo que han causado daño o se han causado daño a sí mismos, pero se dan cuenta que no basta solo con reconocer el error, pues la culpa sigue en el corazón del hombre. Para poder ser libres de los sentimientos de culpa o culpabilidad, tenemos que ser tocados por el amor y el perdón de nuestro Dios. Tenemos que recibir su perdón y creerlo. Confiar que todos nuestros pecados han sido perdonados por su obra redentora en la cruz del Calvario. Es que muchas veces se nos hace tan difícil perdonarnos a nosotros mismos. Es la parte más difícil como hijos de Dios, reconocer que es necesario perdonarnos. Ese perdón viene primero otorgado por el Padre, pero para poder recibir ese perdón, nosotros tenemos que perdonar. Y muchas veces no recibimos el perdón de nuestras transgresiones o no las aceptamos porque ya el perdón fue dado, pero no las aceptamos porque en nuestro corazón todavía hay falta de perdón. Veamos lo que nos dice Proverbios 10:12. Amén. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El perdón tiene el poder de sanar las heridas del corazón. Verdaderamente el perdón es algo poderoso que transforma la vida del que lo da e impacta la vida del que lo recibe. Como la madera de sándalo, ella deja perfumada el hacha que le está cortando su vida. En cada golpe que le dan al árbol de sándalo, él libera su perfume sobre el hacha que lo golpea.
Por eso hay una alabanza antigua que nos habla del sándalo. Es necesario que reflexionemos sobre ese poder que tiene el perdón, ese poder que puede transformar nuestra vida y de nuestro alrededor, porque ese perdón es un regalo de Dios. Veamos lo que nos dice Isaías 6:7. Amén. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. El perdón tiene el poder de liberar los sentimientos de culpa que estamos acarreando. Solo el perdón quita esa carga que está sobre nuestras vidas, sobre nuestro corazón, que nos aprisiona, que nos opresiona, que no nos deja avanzar. Solo cuando tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, tenemos la capacidad de perdonar. Y cuando perdonamos las heridas de nuestro corazón, comienzan a sanar. Son cubiertas por el amor de Dios. El que no perdona no permite que sus heridas se sanen y vive sufriendo constantemente. Tenemos que reconocer que nuestro pecado o nuestro estilo de vida o nuestro rechazo a la palabra hiere el corazón de un Dios tan bueno. Muchas veces la falta del perdón no nos hace ser sensibles al poder del amor de Dios. Pero recordemos que Él nos perdonó a pesar de todas las ofensas que tú y yo hemos hecho contra Él. Él tiene el poder de sanar nuestras heridas, pero tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Veamos lo que nos dice Jeremías 30:17. Amén. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, Esta es Sión de la que nadie se acuerda. Qué feo es cuando nos sentimos desechados, cuando nos sentimos que nadie nos quiere o que no somos importantes para alguien. Pero el Señor nos recoge con todo su amor. El Señor nos restaura, el Señor nos levanta, el Señor hace en ti y en mí un milagro cada día de perdón, de bondad, de amor, de majestad, de gracia, porque Él es el Señor soberano. Veamos lo que nos dice Efesios 4:26-27. Amén. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Todos nos podemos enojar en algún momento porque es una emoción que está en el ser humano. Pero el perdón tiene el poder de restaurar familias, matrimonios y buenas amistades. Posiblemente lo que nuestra familia necesita para que haya paz es perdonarse, reconocer que nos hemos ofendido y perdonar. Ya no le demos más lugar al diablo para que él siga dividiendo y destruyendo nuestros hogares. Es necesario que tú y yo perdonemos, que soltemos lo que está asfixiando, que soltemos las amarras de aquel que tenemos amarrado por la falta de perdón. Veamos a Marcos en 11:25 lo que nos dice acerca de esto. Amén. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Ok, ¿qué nos dice Marcos con esto? Que si en tu corazón y en mi corazón hay falta de perdón, nuestras oraciones, perdón, ni siquiera llegan a lo alto de nuestra cabeza, se quedan ahí flotando, no entran más allá, no van donde el Señor, porque si no hemos perdonado, nuestra oración
no es agradable ante los ojos de Dios, y mucho menos si no hemos pedido perdón, porque el egoísmo, el machismo, el orgullo, la vanagloria, nunca van a reconocer que ha fallado aquella persona. Y es necesario que tú y yo, así como necesitamos recibir el perdón, demos el perdón, busquemos el perdón, seamos humildes y vayamos donde aquella persona y pidámosle perdón, porque es que muchas veces ofendemos, herimos y hacemos daño y ni siquiera pedimos perdón, más bien tratamos de enojarnos para que no me digan nada, porque estamos reconociendo que estamos haciendo algo equívoco. Pidamos perdón y perdonemos. Es necesario antes de entrar a una oración. Veamos lo que nos dice Mateo 5, 23, 24. Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok. Vea cómo el Señor dice que para entrar en oración tenemos que perdonar, pero también cuando vamos a dar una ofrenda, cuando vamos a hacer una obra de bien, pidamos perdón a aquella persona que hemos ofendido. Vamos, acerquémonos, dejemos el orgullo afuera y acerquémonos a esa persona y digámosle, sé que te ofendí, sé que hice algo incorrecto, sé que en mi egoísmo te dejé, me fui solo, me fui sola a hacer algo que no debía hacer. Cuando somos una sola carne, es muy importante que respetemos a nuestra contraparte, porque lo que nosotros hagamos en contra de nuestra pareja, no la estamos haciendo nosotros mismos, o lo que nos hagamos nosotros, se lo estamos haciendo a nuestra pareja, y comenzamos a dividirnos, porque es la manera astuta del enemigo de comenzar a traer un plan maquiavélico para hacer la división de la familia. Pidamos perdón. Es tan necesario pedir perdón y reconocer también que debemos de perdonar cuando nos vienen a pedir perdón. Dejemos el orgullo, el enojo, la vanagloria y seamos humildes en todo tiempo y en todo lugar, porque nuestro Adonai, nuestro amado, nuestro Rey, nuestro Señor, fue humilde en todo y siempre, siempre Él nos ha perdonado, porque cuando estaba en el Gólgota, Él dijo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pidamos perdón a los que hemos ofendido. El perdón de Dios está disponible para cada uno de nosotros y solo se da por medio de Jesucristo. El perdón de nuestros pecados está disponible para ti y para mí por medio de ese Mesías amado que nos perdona constantemente. No importa qué tan grande sea nuestro pecado, el perdón de Dios siempre va a ser más grande que todas nuestras iniquidades. Permitamos que el perdón de Dios venga a tu vida y a mi vida por medio de Jesucristo. Él, el Señor, tiene el poder de perdonarnos y salvarnos hoy, mañana y siempre. No hay otro camino. Solo Él es el camino, solo Él es la verdad, solo Él es la vida. Busquémosle, busquémosle y pidamos perdón a Él por los pecados que hemos cometido, porque cuando tú y yo no perdonamos, estamos cometiendo un pecado grave delante del Señor, porque el pecado de no perdonar es como si lo estuviésemos matando constantemente a aquella persona. Veamos lo que nos dice Mateo 22, 37 y 39. Amén. Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
La naturaleza misma de Dios es el amor. Nos concibió con esa condición, la de poder amar y ser amados. Sin embargo, el pecado nos lleva a cuidar y alimentar el odio. La falta de amor es una atadura en tu vida y en mi vida que aprovecha Satanás para traernos enormes problemas a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel emocional. Es con el poder de Dios que no solo escogemos perdonar, sino que logramos perdonar, porque por nosotros mismos no vamos a poder perdonar, pero con el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepamos que podemos perdonar y recibir perdón. De paso, en Dios se produce sanidad interior que tanto necesitamos. Como Dios nos ama, nosotros debemos de amar y perdonar. El amor nace en el corazón. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios no tiene límites. Tú y yo somos lo que lo limitamos. Él es poderoso, Él es grande, Él es majestuoso. Nunca se nos olvide que Él es el amor perfecto. Y esto lo confirmamos en Juan 3:16. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El amor de Dios debe ser correspondido por ti y por mí. ¿Y cómo lo hacemos? Perdonando y recibiendo el perdón. Amando a Dios sobre todas las cosas. Es que no podemos amar más el odio, no podemos amar más el orgullo, no podemos amar más tanta basura que viene del enemigo. Nosotros cuando amamos a Dios, somos humildes y sensibles a su voz y perdonamos. Y vamos a volver a repetir esta cita bíblica en Mateo 22, del 37 al 39, porque hay que escarbar otro punto importante que se me fue en la vez pasada que lo leímos. Amén. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí nos vamos a quedar en esta parte, amando al prójimo. Si usted y yo no nos amamos, ¿cómo podemos amar al prójimo? Si tú y yo no nos valoramos como hijos, como piezas fundamentales del amor de Dios, ¿cómo vamos a amar al vecino, al hermano, al esposo, a la hija, a, a tanta gente que está a nuestro alrededor? Sin embargo, el Señor nos hace un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que aprender a amar para poder amar a los demás. Habla de la mente este versículo. Los pensamientos determinan tus acciones y mis acciones. El 80% de los pensamientos son negativos y los siembra el adversario. El otro 20% de los pensamientos son positivos. Cuando juzgamos a alguien, abrimos una gran puerta al acusador, y el acusador viene y se muestra y nos hace pecar y nos tienta para hablar mal de nuestros hermanos. El criticar, el juzgar, nos torna negativos en la fe de pensar. Dios valora que tú y yo hablemos palabras de vida y de bendición. La falta de perdón es una atadura que aprovecha Satanás y es tan astuto, que nos la presenta a cada ratito. Veamos Juan 10:10. Amén. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. ¿Ves cómo Satanás aprovecha cualquier puertita que tú y yo abramos de falta de perdón? Viene y comienza a bombardearnos con cosas que nos hacen decrecer,
Porque en vez de crecer, vamos cada vez más para abajo, porque nos llenamos de odio, de ira, de frustración, de envidia, de mal consejo, nos llenamos de basura en nuestro corazón y hablamos de la boca, sale toda la porquería que está en el corazón y hablamos de más. Hablamos cosas que no son provechosas para el gran yo soy. Hablamos cosas que dañan y asesinan a nuestros seres amados, a nuestro entorno, a las personas con las que compartimos día a día. Sin embargo, Pablo habla a los Corintios en 2 Corintios 10:5 y nos dice lo siguiente. Amén. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Aquí Pablo nos está diciendo que debemos de llevar cautiva todos los pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es eso? Que cuando nos viene un pensamiento de maldad, cuando nos viene un pensamiento de odio, cuando nos viene un pensamiento de ira, cuando nos viene un pensamiento de enojo, inmediatamente decir, yo tengo la mente de Cristo. Llevo cautivos estos pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús y voy a, en vez de pensar con enojo, con amargura, con ira, voy a pensar cosas de bien. Porque eso, si bien aquella persona no la recibe, tú y yo la vamos a recibir mayormente. Porque cuando dice la escritura que cuando decimos paz y no hay gente de paz en ese lugar, esa paz se nos devuelve. Cuanto más cuando pensamos bien de las demás personas. Si aquella persona no recibe la bendición que tú y yo le damos, esa bendición viene para nuestra vida. Veamos lo que nos dice Mateo 7:1-2. Amén. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serán medido. Ok, tú y yo vamos a ser medidos porque hemos juzgado, hemos criticado, hemos acarreado juicio contra otras personas. Así vamos a ser nosotros también juzgados delante de la presencia del Señor, porque ni una sola palabra de la que tú y yo digamos no nos va a ser contada, al contrario, va a ser contada y nos va a medir el Señor por estas acciones. Dios nos da la posibilidad de escoger perdonar y tú y yo decidimos perdonar o no. Eso queda en nosotros, porque Él es un Dios de poder, Él es un Dios de sabiduría y Él es el Dios soberano que es tan respetuoso que va a dejar que tú y yo escojamos lo que es bueno o lo que no es tan bueno. Dios nos ha perdonado por gracia, por misericordia y por amor. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Desarrollemos el perdón y cuando comprendamos que también hemos fallado, vamos a poder más fácilmente perdonar a otros. Si sembramos perdón, cosechamos perdón. El perdón opera bajo principios como la siembra y la cosecha. Es tan importante lo que tú siembras, eso cosechas. Lo que tú haces morir, eso muere. Veamos lo que nos dice Lucas 6:37-38. Amén. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada y remecida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con la que medís, os volverán a medir. Amén. Aquí vemos otra vez, les repito, el perdón opera bajo principios como la siembra y la cosecha. Y este versículo muchas veces se ha malinterpretado porque con la prosperidad que se está levantando en los altares y que siembre y usted cosechará, siembre 10,000 colones y cosechará 100,000, eso es una falta de respeto para la palabra.
Aquí es lo que tú y yo hagamos, lo que tú y yo pensemos, lo que tú y yo digamos, eso vamos a cosechar. Porque una semilla no va a dar un fruto que no sea de acuerdo a la semilla. Porque el Señor dijo, y cada semilla dé según su fruto. ¿Cuál es el fruto que tú y yo estamos teniendo como semilla? ¿Cuál es el fruto que queremos recoger? Es tan importante que entendamos que la misericordia de Dios siempre va a triunfar sobre el juicio. La antesala de una buena reconciliación es perdonar al prójimo y perdonarnos nosotros mismos. Y Dios va a estar gozoso contigo y conmigo cuando nosotros lo hagamos. Veamos lo que nos dice Mateo 6, 12, 13. Amén. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para todos los siglos. Amén. Versiga hasta el 14 y 15, por favor. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Nadie nos obliga a perdonar. Tú y yo tenemos que escogerlo. Nadie, ni siquiera Dios, porque Él es tan caballeroso que no nos va a obligar a hacer algo que tú y yo no querramos. Perdonar a quienes nos ofenden perfecciona el perdón de Dios en nosotros. Qué importante esto. No perdonar al prójimo estorba aún hasta en nuestro servicio a Dios. Cuando hay falta de perdón, se viene todo abajo a nuestro alrededor. Es tan importante perdonar. Quitemos todo estorbo para servir al Señor como Él se merece. Veamos Mateo 5, 23, 24. Amén. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Casi que al inicio leímos esta cita bíblica. Y si repito 2 citas bíblicas es porque el Señor nos está hablando de la importancia de perdonar antes de llevar la ofrenda o antes de entrar en una oración. Arrepentirnos de juzgar al prójimo y perdonar son llaves para salir de prisión. Recordemos que Dios es misericordia y Él nos quiere a nosotros que también seamos misericordiosos, porque quien no tiene misericordia no alcanza misericordia. Recordemos que según la semilla que yo siembre, es el fruto que voy a cosechar. Santiago 2:13 nos dice, Amén. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. amén. La misericordia triunfa sobre el juicio. Estas palabras tienen que estar en nuestra vida de continua. La misericordia triunfa sobre el juicio. Quien levante juicio contra ti, contra mí, nosotros tenemos que tenerle misericordia para con aquella persona, para que el Señor tenga misericordia para con nosotros. Veamos lo que nos habla Pablo en Hebreos 12:15. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Preguntémonos, ¿qué ocurre cuando tú y yo no perdonamos? La falta de perdón afecta nuestra relación con Dios y contamina todo nuestro alrededor. Cuando no perdonamos, le damos derecho legal al enemigo espiritual para que nos asedie, para que nos persiga, para que nos humille y nos hunda en el odio y en el rencor. Si le permitimos, Dios nos da la libertad mediante la fuerza y el poder para perdonar. Cuando perdonamos,
desatamos a quien nos hizo daño. Recordemos que perdonar desata los nudos de opresión que han venido por mucho tiempo en nuestra vida. Y para concluir, cuando comprendemos por medio de las Escrituras que Dios nos ama, aprendemos a amar y a valorar la trascendencia de perdonar a quienes nos han causado daño y, por supuesto, perdonarnos a nosotros mismos. Recordemos que absolutamente nadie nos obliga a perdonar. Es una decisión personal y podemos avanzar en este proceso, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Dios eterno. Él es quien sana las heridas y nos permite una vida plena. Hoy es el día oportuno para tomar la decisión sabia de perdonar. Y los dejo con dos citas, que una la dijo William Shakespeare y otra Hannah Arendt. Y la de William Shakespeare dice así: el perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Y la frase célebre de Hannah Arendt dice: el perdón es la llave a la libertad. Qué hermoso es, ¿verdad? Poder ser libres y poder perdonar. Hoy te invito en la intimidad que tengas con el Señor. Trae a memoria todas esas personas que te han dañado y perdónalos. El perdón no significa que tengo que estar uña y mugre con aquella persona. No, 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 no. El perdón significa que yo dejo libre ese sentimiento que me ahoga, que me asfixia, que me cansa, que me quita muchas veces el respirar. Hoy, en esa intimidad, pidámosle perdón a las personas. Y si te es muy difícil pedírselas frente a frente, haz este ejercicio con los 2 tipos de perdón. Sienta en una silla e imagínate que está la persona que te hizo daño y comienza a decir: te perdono por esto, por esto, por esto, por esto. Te perdono porque me hiciste esto y esto y esto y esto y esto y esto. Pero después hagámoslo a la inversa. Sentemos en esa silla vacía a la persona que yo tengo que pedirle perdón. Vamos, te invito, hazlo. Se libera tu espíritu de la opresión. Y siéntala y dile: mira, te pido perdón porque te ofendí, te pido perdón porque dije, te pido perdón porque pude hacer y no lo hice, te pido perdón por esto, por esto, por esto. Y para concluir, en esa silla, siéntate tú. O bien, te invito a que pongas un espejo frente a ti y te digas: Katia, te perdono porque nunca me gustó tu cabello. Katia, te perdono porque no me gustó tu aspecto físico. Katia, te pido perdón porque te ofendí. Katia, te pido perdón porque no te amé. Son ejemplos que te estoy dando para que te liberes de la falta de perdón. Porque cuando tú y yo perdonamos, viene una libertad incomparable. Ahora, amados, les pido que inclinen su rostro y vamos a poner esto para concluir en las manos del que merece la alabanza y la adoración, el que nos perdonó en la cruz del Calvario, el que se entregó en amor por ti y por mí, en ese Dios soberano, en ese Dios sublime, en ese Padre lleno de amor. Amado Señor, Dios todopoderoso y eterno, en este momento te vengo pidiendo perdón, Señor, porque he ofendido a un Dios tan bueno. Te pido perdón, Padre de la Gloria, porque pudiendo hacer más no lo hago, porque muchas veces pongo excusas para no hacer algo importante para tu reino, Señor.
Padre, hoy te pido perdón, Señor, porque he sido mezquino en mi vida, Señor. Padre, hoy te pido perdón por tantas ofensas que he cometido delante de ti. Padre, hoy te vengo presentando esas personas que tengo que perdonar y me cuesta soltar porque me enoja el daño que me hicieron, el rechazo que me hicieron, el maltrato que me hicieron. Señor, pero hoy me despojo de ellos y te los entrego a ti, Señor. Padre, hoy te pido que me ayudes a pedir perdón a esas personas que he ofendido, a perdonar a esos que me han ofendido y me han dañado y a perdonarme, Señor. Porque si tú no estás en mí, Señor, en vano es mi caminar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias porque en ti está la plenitud. Te doy gracias, Padre de la gloria, porque sé que has escuchado mi clamor y hoy me arrepiento, Señor, de todo lo malo que haya podido hacer, que ha ofendido a un Dios tan bueno. Gracias te damos, soberano Señor, por un día más de vida. Gracias te damos, soberano Señor, porque en ti está la perfección, Señor. Ahora, amado Padre Celestial, yo te pido que bendigas ahí donde se encuentran tus hijos, Señor, que los bendigas con una bendición especial y que este sábado, Señor, sea lleno de grandes y ricas bendiciones para cada uno de tus hijos y que tu bendición venga y los alcance y sea derramada en sus vidas, en su familia, en su hogar y reciban todos un shalom alejen y feliz fin de semana. Bendiciones de lo alto. Y si este video te gustó, dale un me gusta en YouTube y comparte con otros. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal para que podamos alcanzar a más personas por este medio. Bendiciones. Chao.